Hubo algunas complicaciones. Opa, ok, continuar. Bueno, a ver si puedo poner, acá está. Perfecto, ahora sí. ¿Se ve la pantalla mía? Sí, sí. Sí. Bueno, el tema de hoy es dolor abdominal crónico. El otro día yo escuché, creo que la última parte de la clase que ustedes tuvieron, creo que era examen físico general, abdominal, ¿no? ¿O estoy Y equivocado? estábamos con exploración física. Con exploración física. Bien, que había algunas preguntas por ahí al final que quedaron medio dando vueltas. Nada, la idea un poco de esta charla, el dolor abdominal crónico por ahí es muy aburrido hoy por hoy, digamos, imagino que como estudiantes les llama mucho más la atención hablar de apendicitis, colecistitis, insuficiencia renal y algunas otras cuestiones, pero van a ver que esta es una patología que tiene una alta prevalencia mundial y que el día de mañana cuando estén en el consultorio, estas son las consultas que por ahí generan mayor frecuencia de consultas y son de mayor complejidad de resolución, porque no siempre se tiene un diagnóstico certero de estas cuestiones. La idea es que la charla sea más que nada un ida y vuelta. Yo les voy a ir contando algunas cuestiones que ustedes ya la van a saber aparte, porque todo lo que encare el dolor abdominal crónico o agudo más o menos tiene una misma sistemática de análisis, de estudio, de anamnesis. Entonces, para que sea lo más rápida posible y puedan escuchar la linda nota que se sacaron y ver quién recupere y quién no, la hacemos de esa manera. Bueno, mi nombre es Agustina Pesteguía, yo soy médico internista, trabajo en la división urgencia del hospital y en otras cositas, como todos los médicos, somos polirrubro, trabajamos en múltiples lugares. La idea de hoy un poquito es definir el dolor, clasificarlo, hablar un poco de la fisiopatología, muy cortito, porque esto ustedes ya lo saben de memoria. La idea es ir haciendo un poco el desarrollo en función de un caso clínico para charlar un poco del examen físico, de qué diagnósticos podemos pensar, qué estudios deberíamos pedirle, cerrar el caso, que hoy por hoy es más anecdótico que otra cuestión, ya lo van a empezar a ver seguramente en las próximas materias, tratar de darle todo un continuo a cada una de las patologías de las que hablen, y fundamentalmente que puedan evacuar todas las consultas que tengan, me parece que es lo más importante de todo esto. El resto está en todos los libros de CEN. Bueno, a ver, ¿qué es el dolor? Como para empezar dándole un contexto. La Asociación Internacional de Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión ística real o potencial y que se describe asociada por dicha lesión. Imagino que cada uno tiene su definición. Ustedes saben que el dolor es algo sumamente subjetivo, que muchas veces definimos umbrales. Hay gente que tiene un umbral muy bajo y hay gente que tiene un umbral muy alto. Por poner un ejemplo, hay gente que, qué sé yo, se corta el dedo cortando una cebolla y se desmaya, y hay otras personas que pierden con una moladora la muñeca y no les pasa nada. Claramente es una cuestión muy subjetiva, por eso lo hace también un poco difícil. No hay peor dolor que el de uno mismo, decía algún filósofo alguna vez. ¿Cómo podemos clasificar el dolor? Esto ustedes lo saben perfecto. Uno lo puede clasificar por la fisiopatología, por el tiempo, o cuando hablamos de otro tipo de dolor. Por la fisiopatología uno puede hablar de nociceptivo, neuropático o mixto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Sí. Me siento solo. Por el tiempo agudo o crónico, y los otros tipos, ustedes saben que hay dolores que son oncológicos, que tienen un mecanismo fisiopatológico distinto al resto, hay dolores que son más psicógenos, y así podemos encontrar algunas otras cuestiones. Cuando nos metemos un poco en el dolor nociceptivo, desde un punto de vista fisiopatológico, nada, esto que figura acá, ustedes saben que se activa por las fibras A y C en respuesta a un estímulo nocivo sobre el tejido directamente, una lesión, una enfermedad o una inflamación, y hay una respuesta fisiológica a esta agresión. ¿Okay? Habitualmente en el dolor nociceptivo hay una
correlación muy importante entre el estímulo y la percepción. ¿Okay? ¿Se entiende algo de eso? Sí. Sí, sí, sí. Sí. El dolor nociceptivo, ustedes saben que puede ser somático o que puede ser visceral. El dolor somático es la lesión de los tejidos corporales, como la piel, músculo, alguna cápsula articular o un dolor óseo, y habitualmente se caracteriza por ser bien localizado, ¿ok? Digamos, uno tiene una agresión externa en alguna parte del cuerpo, fundamentalmente en la piel, músculo, o se golpeó haciendo un deporte, el dolor tiene una correlación bien directa al estímulo que lo generó y uno lo puede localizar de una manera muy precisa. Digamos, me duele acá, me pegaron acá, me rompí el ojo acá, me pegaron una trompada, se me cayó un diente y me duele acá. En cambio, el dolor visceral, dentro del dolor nociceptivo, hablamos de una lesión o de una disfunción de un órgano interno, que habitualmente está generado por las serosas que recubren estos órganos, la del hígado, la del corazón, la pleura. Esto está mediado por receptores que son más bien de estiramiento o por isquemia o porque se inflaman, y es un dolor de características más sordo, difuso y difícil de localizar. Cuando uno tiene, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, un derrame pleural que le genera una molestia, uno no puede localizar un punto en particular, sino que siente que tiene una molestia en ese hemitórax o que puede irradiar hacia algún lugar, pero no lo podría precisar bien. Eso ya lo empieza también a uno a poder empezar a discriminar cómo viene el dolor. Si alguien viene y me dice, me duele acá, yo sé que ese dolor seguramente sea nociceptivo y somático, a diferencia del dolor que es más sordo, más difícil de localizar. Dentro de esto tenemos lo que es el dolor referido y el dolor irradiado. ¿Se acuerdan qué era eso? Ustedes ya lo vieron a esto y aprobaron todo. ¿Qué era el dolor referido? ¿Sí? El dolor referido es cuando te duele, digamos, en otra zona que no es la zona, digamos, que está lesionada o isquémica o lo que sea, pero tiene que ver con la entrada, digamos, de los nervios aferentes que, digamos, como que se confunden y nada. Y el otro era el irradiado, Sí. que en teoría es como que empieza en un punto y como que desde ese punto máximo, bueno, es que no lo puedo definir sin Como la el palabra infarto. radiación, ¿no? Pero Como el infarto que irradia cuello. Bien, bueno, a ver, yo les pongo acá, está perfecto, Irene, y quiero decirte que si te desaprueban, avísame que yo te lo voy a arreglar a eso porque estudiaste. No, escúchame, a ver, el dolor referido, la definición, si se quiere, académica sería, se origina en un órgano visceral y se puede percibir en regiones del cuerpo alejadas del origen, que es lo que decías vos. Esto se debe a la convergencia espinal de las fibras aferentes viscerales somáticas en las neuronas espinotalámicas y a veces en algún patrón de desarrollo embriológico. Por eso, digamos, cuando uno tiene alguna lesión que tenía el mismo origen embriológico, puede tener una referencia del dolor en otro lugar. ¿Ok? Uno de los ejemplos es el dolor del brazo y del cuello en el infarto agudo de miocardio, que por ahí no es el mejor ejemplo porque se puede mezclar también con la irradiación. Pero para la irradiación, diferente al dolor referido, es cuando se transmite fundamentalmente a lo largo de una misma inervación nerviosa. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo más común? La lumbalgia, la ciatalgia, en donde uno va a tener una compresión en L4, L5, y esa radiculopatía, esa compresión radicular del nervio, va a extender ese dolor o esa alteración sensitivo-motora en toda la extensión del nervio, que en este caso sería parte del miembro inferior. Lo mismo si fuese cervical, se nos puede ir hacia algún brazo o, a nivel dorsal puede generar algo en el tórax o en el hemiabdomen superior. ¿Se entiende eso? Sí, eso lo saben bien. Bueno, vamos. Las patologías más frecuentes de dolor nociceptivo fundamentalmente son las osteomusculares, las patologías viscerales, como hablábamos recién, cuando había algún estiramiento, inflamación de alguna serosa, y fundamentalmente el dolor postoperatorio. El dolor postoperatorio habitualmente es una cuestión nociceptiva, a menos que
haya habido algún tipo de compromiso neurológico, o sea, un posoperatorio oncológico, en donde hay un mix de causas fisiopatológicas. Cuando hablamos del dolor neuropático, podemos decir que es un dolor que se origina como consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. ¿Okay? Es una descripción clínica que requiere de una lesión demostrable o una enfermedad que cumpla con los criterios. ¿Qué significa esto? Que en la práctica diaria, valga la redundancia, es impracticable, digamos. En una ACV, en una vasculitis, en una neuropatía diabética, por ahí uno puede encontrar puntualmente la causa mediante un electromiograma o alguna cuestión y describir que hay una lesión del sistema neuropático. En el 80-90% de las veces uno no va a encontrar una lesión demostrable, lo cual no quita que haya un dolor neuropático, ¿ok? Una neuralgia del trigémino, la propia neuropatía diabética muchas veces uno no encuentra o lo asume ya por la enfermedad de base que tiene el paciente, ¿ok? Pero para que ustedes lo sepan, y como definición técnica, es esta la del dolor neuropático. ¿Cuáles son los criterios para definir el dolor neuropático? Esto que hablábamos recién. Fundamentalmente, y de nuevo, por la asociación que estudia el dolor, internacional, lo define, que tiene que tener dolor con distribución neuroanatómica plausible, digamos. Si yo tengo una compresión L4-L5 y tengo debilidad en mi brazo derecho, no puedo decir que esa compresión radicular lumbar está justificando mi dolor en el brazo. ¿Okay? Ahora, si la persona tiene un dolor en la pierna, claramente puede ser por esta causa. ¿Okay? Alguna historia clínica sugestiva de lesión relevante, algún test que confirme la distribución plausible de esta lesión, una resonancia, un electromiograma o lo que fuese, y un test que confirme la lesión o la enfermedad, periférica o central. Que esto puede ser hasta el examen físico, en donde nosotros confirmemos que pueda haber algún tipo de lesión. Desde un punto de vista de clasificación, recién lo clasificamos por, fundamentalmente, fisiopatología. Pasamos por temporalidad y decimos que el dolor puede ser agudo o crónico, que el dolor agudo es una experiencia desagradable, compleja, con factores cognitivos y sensoriales que suceden como respuesta a un trauma tisular y que tiene una correlación entre la intensidad del dolor y la patología que lo desencadenó. Si uno lo define por tiempo, dice que el dolor agudo debería ser el que se genera en el transcurso de un mes o menos de un mes. Hay una discusión, si se quiere, filosófica entre el dolor crónico, si es mayor a un mes o mayor a 3 meses. Lo van a encontrar en un montón de lugares que dice que el dolor crónico es cuando dura más de 3 meses y en otros lugares cuando dura más de un mes. La verdad es que no cambia mucho el curso de un montón de cuestiones. Podemos decir que el dolor agudo, menos de un mes, el dolor crónico mayor a un mes. ¿Ok? ¿Cómo definirían el dolor crónico? ¿O cómo se define el dolor crónico en los libros? Es un dolor que se extiende más de 3 meses desde su aparición, que se extiende más allá del periodo de curación de una lesión tisular o que está asociado a una condición médica crónica. Este último renglón podría responder a una lesión de la columna, a una enfermedad oncológica, y uno puede hablar de un dolor crónico en un paciente que se hizo una colecistectomía, se sacó su vesícula, pasaron 3 meses y el paciente sigue refiriendo dolor. ¿Ok? Tuvo una causa inicial que generaba un dolor agudo, que tuvo una resolución quirúrgica, pero que cuando se extiende más de 3 meses ya se transforma en un dolor crónico. ¿Ok? El dolor crónico, como yo les decía un poquito al principio, es una patología que muchas veces cuesta mucho encontrar cuál fue la causa inicial. La gran mayoría o un gran porcentaje no tiene un patrón definido. Van a ver que en el dolor abdominal, puntualmente hablando, van a tener pacientes que tienen dolores de un montón de años de evolución y que va teniendo distintas características, que le duele el hemiabdomen inferior, el superior, que les duele en el hipocondrio derecho, que se asocia con las comidas, que no se asocia con las comidas.
por eso a veces lo transforma en algo muy difícil. El dolor crónico puede ser tanto nociceptivo como neuropático, puede devenir de una patología aguda, como hablamos recién, o pertenecer propiamente a una enfermedad crónica, una fibromialgia, una lumbalgia, una pancreatitis crónica, un intestino irritable o una enfermedad inflamatoria crónica. Y claramente los dolores que son crónicos generan una afectación en la calidad de vida de los pacientes, ¿ok? Empieza a limitar sus actividades cotidianas. Cuando hablamos de otro tipo de dolor, fundamentalmente hablamos del oncológico, que puede responder a, desde la fisiopatología, a la invasión de la propia enfermedad, a la compresión por la lesión tumoral o a la infiltración neuropática del tumor. Y el dolor psicógeno es cuando uno no encuentra una causa después de haber hecho todos los test diagnósticos que corresponden. El dolor abdominal crónico, el 19% de la población europea refiere haber tenido dolor abdominal crónico en algún momento de su vida, ¿ok? Es la causa más prevalente de ausencias laborales en Estados Unidos. El 2% de la población mundial lo presenta, es más frecuente en mujeres, y como decíamos, y vuelvo a repetir, es un diagnóstico difícil de determinar cuál es la causa para poder brindarle un tratamiento óptimo al paciente. Estos son algunos datos de color, pero es para que tengan presente porque el día de mañana se van a empezar a encontrar con estos pacientes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dolor crónico abdominal? Ahí los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué escucharon de la abuela, de la tía, de la hermana, de ustedes? Una gastritis crónica, por ejemplo. Perfecto. Patologías autoinmunes. Perfecto. Un síndrome de colon irritable. Bien. Reflujo gastroesofágico. También. Cáncer de colon. Crohn. Bien, muy bien, muy bien. Millones de cosas, ¿no? Uno las puede dividir por ahí, si quiere, en causas viscerales abdominales, que son un poco las que ustedes dijeron: úlcera péptica, pancreatitis crónica, enfermedad por reflujo, dispepsia, síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, lesiones pancreáticas postraumáticas, etcétera, etcétera. Podemos hablar de dolor crónico de la pared abdominal, cuando hay un atrapamiento del nervio cutáneo anterior. Esto lo pueden ver en mujeres posparto, radiculopatías, neuropatías intercostales, fibromialgia, hematomas de los músculos abdominales, etc. Podemos hablar de un dolor referido de patología extraabdominal, patología de la columna vertebral, como hablamos recién, patología pélvica o lesiones cerebrales que pueden generar un dolor neuropátrico referido a nivel abdominal. Y por último, dentro de los últimos dos grupos, las enfermedades metabólicas y tóxicas, una porfiria aguda, una insuficiencia renal crónica. Ustedes saben que los síndromes urémicos, cuando hay mucha urea en el paciente con insuficiencia renal que requiere diálisis, genera un dolor abdominal que es netamente metabólico. Hay algunas cuestiones endocrinológicas, como la enfermedad de Addison, y después el dolor crónico abdominal de origen psicológico. Esto siempre está bueno, tener un mapa de diagnósticos diferenciales inicialmente, y si uno se los puede dividir por origen, por decirlo de alguna manera, visceral, de la pared, referido, metabólico o psicógeno, los puede ayudar mucho más al momento de que uno tenga que empezar a orientar cómo va a ser el diagnóstico de este paciente. Muy bien, bueno, a ver, yo les planteé un caso clínico que no importa el resultado, no importa el diagnóstico, no tienen por qué saberlo bajo ningún punto de vista. Lo único interesante de esto es que cómo se ordenan ustedes para encarar el estudio de este paciente. Y el estudio no me refiero a el método diagnóstico complementario, que también es importante, sino fundamentalmente a lo que es la anamnesis y el examen físico, ¿ok? Yo les cuento que hay un señor de 52 años que tiene como antecedentes sedentarismo, es tabaquista de 20 pack year, hipertenso y tiene como antecedente quirúrgico una hemorroidectomía. Su motivo de consulta es un dolor abdominal crónico de años de evolución. ¿Ok?
llega a la guardia o llega a su consultorio, ¿qué les parece a ustedes que tienen cómo tienen que iniciar la evaluación de este paciente? Que ya lo saben porque lo vieron en la clase anterior y ahora lo empiezan a ajustar a una patología en particular. Empezar con el examen físico, capaz. O preguntarle cómo empezó, Anamnesis. cómo es el dolor. Bien. Claro. Por ahí, si hace años, preguntarle por qué está consultando ahora, como para ver si fue por un cambio en el dolor. Bien. Claro, Bien. preguntarle si tiene también agravantes o atenuantes del dolor, digamos, y si se da después de las comidas, o si calma, o lo que sea, así referido. ¿Qué fármacos toma? Perfecto. Si puede distinguir alguna zona de dolor que le duela más. Perfecto, perfecto. Entonces, uno debería empezar la evaluación de este paciente con la anamnesis, con todo esto que ustedes están diciendo, ¿ok? Luego pasaríamos al examen físico para tratar de orientarlo en función de lo que yo pude recabar del paciente, si es que colabora en el interrogatorio. Como tercer paso, después de haber hecho un buen examen físico y haber por ahí orientado un poquito más dónde puede venir esta cuestión, pasar a los métodos diagnósticos complementarios para después poder ofrecer un tratamiento acorde a lo que a uno le parece que tiene este paciente, ¿ok? Esta va a ser una sistemática que deberían implementar en todas las patologías que ustedes vean a partir de ahora, ¿ok? Una anamnesis dirigida, un examen físico, métodos diagnósticos para poder ofrecer un tratamiento, ¿ok? Bueno, muy bien. Dentro de la anamnesis, como ustedes bien decían, seguramente que ya me vieron la clase, por eso lo dijeron todo, uno tiene que interrogar claramente antecedentes del paciente, clínicos, que se puedan relacionar con esto y no, quirúrgicos, farmacológicos, como decían recién, y alergias del paciente. ¿Cuál es el tiempo de presentación? En este caso, él ya nos dice que tiene varios años. ¿Cuál es la localización más frecuente? Si irradia hacia algún lugar, ¿cuáles son las características? ¿Es punzante? ¿Es sordo? ¿Es bien localizado? ¿No? ¿Cuál es la intensidad? Ustedes saben que el dolor, como es un síntoma subjetivo, lo mismo que pasa con la disnea y con otros síntomas, es muy difícil de objetivar, por esto que decíamos al principio, digamos, a una persona se cortó la muñeca entera con una moladora y te dice que no le duele, y hay otras personas que se cortan con un cuchillo cortando la cebolla y se desmayan. Entonces, para poder hacer un seguimiento fundamentalmente, no para comparar entre un paciente y el otro, pero para poder hacer un seguimiento de un paciente uno tiene que poner algún tipo de escala objetiva. La más común, que seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento o leyeron, es la del 0 al 10. Señor, el 0 no le duele nada, el 10 es el máximo dolor, ¿qué número le pone? 8. Luego de que ustedes terminan de dar toda la vuelta, de orientar su diagnóstico, de ofrecer un tratamiento, pueden con esa misma escala ir viendo cuál es la evolución de ese tratamiento. Hoy cuánto le duele, 6. Hoy cuánto le duele, 4. Estamos comparando peras con peras desde ese lugar. ¿Ok? Esto que decía por ahí alguno de los chicos, si hay algún factor que lo agrava o que lo calma. ¿Ok? Hay veces que alguna posición en particular o que alguna comida, que alguna cuestión le genera algún grado de alivio de este dolor. Cuando pasamos al examen físico, lo primero que uno tiene que hacer, que es lo que ustedes vieron el otro día, fundamentalmente es la inspección, ¿ok? ¿Qué es lo que buscan en la inspección? Descubren estamos hablando hoy del abdomen, descubren el abdomen y ¿qué van a mirar de esa panza? Cicatrices. Bien. La piel. Para Bien. El color de la piel también, pues. Sí, Si tiene edema. Claro. O alguna, Bien. digamos, que no sea simétrico, por ejemplo. Bien, bien. Uno mira la Edema. coloración, mira la temperatura, mira que no haya cicatrices, mira que no haya algún tipo de signo indirecto de algún otro tipo de patología, qué sé yo, arañitas, circulación colateral como en las hepatopatías. Lo de la simetría es importante porque si uno claramente detecta que hay una asimetría, ya puede empezar a dirigir mucho más los estudios porque ya imagina que puede haber alguna cuestión tumoral o, sí, tumoral fundamentalmente, no que sea oncológica, pero algún tipo de lesión tumoral. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? La auscultación.
¿qué podemos escuchar en una panza? Ruidos hidroaéreos. Que pueden estar como aumentados o disminuidos o normales. Bien, bien. Eso también nos va a orientar un poco si hay un intestino de lucha, si hay un aperistaltismo, cómo viene esta cuestión. La verdad es que no se escuchan ruidos en un dolor abdominal crónico. Pasa, pero no es lo más frecuente porque es un paciente que debería tener un montón de otras cuestiones relacionadas con eso que ya se deberían haber resuelto. Antes de pasar a la palpación, ¿y por qué no paso a la palpación como habitualmente lo hacemos en un examen físico? Y voy primero a la percusión. ¿Saben eso? No. Entiendo Puede que ser porque Palpando podrían haber modificaciones, ¿no? Voy a tapar el ruido. Bien, bien. Habitualmente uno siempre infecciona, oculta, palpa y percute. En este caso alteramos un poco el orden de los factores para no modificar ningún tipo de estructura y en la percusión poder sacar un poco más de información de este paciente. Hay un montón, esto lo vieron seguramente en la otra clase, un montón de técnicas de percusión en donde uno arranca de un punto y empieza a expandir de manera geométrica la percusión. Claramente lo que uno busca en la percusión es que los lugares que tienen que ser mate, esté mate, que los lugares que sean timpánicos tienen que ser timpánicos, hace las maniobras de excursión de algún tipo de base hepática, del vaso, para ver si realmente está agrandado o no está agrandado, y luego pasa a la palpación, que es un poco lo que hablaban el otro día, que yo por lo menos escuché el final, en donde lo más común que uno pueda palpar son la cuerda colónica, el reborde inferior del hígado, el vaso en algunos casos, por agrandamiento o por contextura física del paciente. No hay muchas más cosas. Puede hacer una palpación renal y no muchos más órganos, fundamentalmente los que están retroperitoneales como el páncreas, son imposibles de palpar. No hay manera, a menos que el páncreas tenga un tumor gigante o un quiste muy grande que sobresalga y ya se pueda ver directamente en la inspección. Bueno, muy bien. Uno habitualmente, cuando empieza a revisar el abdomen del paciente, mentalmente hace este esquema, ¿no? Ustedes ya lo vieron, el de los cuadrantes. Y uno hace este esquema de los cuadrantes fundamentalmente para empezar a pensar en función de lo que va ocultando, palpando, inspeccionando, qué órgano podría estar comprometido directa o indirectamente. ¿Okay? Epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, a la izquierda del flanco izquierdo, flanco derecho, hipogastrio y en los costados las fosas ilíacas izquierda y derecha. En función de estos cuadrantes, esta es la misma, no importa, hay 2 o 3 maneras de dividirlo. Uno va a empezar a incorporar dentro de estos cuadrantes los órganos, como decíamos recién. Esta es un poco una imagen de cómo debería ser nuestra postura ante el examen físico del paciente cuando ya inicia con las maniobras de palpación, percusión. Siempre a la derecha, hay distintas técnicas. Igualmente esto, lo más rico es verlo cuando hagan ustedes el práctico de todas las técnicas que existen, bimanual, manual, con confrontación de manos, para poder hacer la palpación de los distintos órganos, que seguramente lo vieron con el doctor en la clase anterior. ¿Ok? Esto es un poco lo que decían recién. Inspección abdomen descubierto, contorno, simetría, movimientos respiratorios, si tiene algún tipo de pulsación, peristaltismo, que no siempre se va a ver, y la integridad de la piel. En la ocultación, los ruidos hidroaéreos, ruidos vasculares, podemos escuchar soplos, ¿ok? Si hay algún tipo de aneurisma de la aorta, eso es importante, fundamentalmente en adultos mayores de 50 años, en donde uno tiene que ya empezar a pesquisar el aneurisma de aorta, así como pesquisa el cáncer de colon, cáncer de mama y distintas cuestiones, el aneurisma de aorta hay que empezar a buscarlo. En la percusión, las distintas técnicas, fundamentalmente la de Gerard, timpanismo Mathiez, que es un poquito lo que decíamos recién,
En la palpación, estas son algunas imágenes, como yo les decía recién, bimanual o por confrontación, y que va a tener distintos réditos. Por confrontación vamos a ir a buscar fundamentalmente la palpación renal, y en la bimanual nos va a servir mucho más para lo que es la cuerda colónica, reborde hepático y el vaso. Bueno, muy bien. 52 años, con los antecedentes que le dije del paciente y motivo de consulta, un dolor crónico abdominal de varios años de evolución. ¿Qué deberíamos averiguar de este dolor? Es un poco lo que ustedes decían recién. Yo les cuento, el paciente les dice que su dolor es de moderada intensidad, 5 en 10, que está localizado más bien en el epigastrio, con irradiación a mesogastrio, que tiene una frecuencia semanal de 4 veces, digamos, 3-4 veces por semana tiene ese dolor 5 en 10, que se acompaña de distensión abdominal, se le hincha la panza, fundamentalmente post comidas, y que tiene náuseas, pero no vomita. ¿Ok? Ustedes lo revisaron a este paciente, el paciente está bien hidratado, clínicamente está estable, tiene el abdomen distendido, tiene una peristalsis activa, digamos, tiene unos ruidos importantes, a la percusión está timpánico, tiene mucho dolor a la palpación profunda en epigastrio y mesogastrio, pero no tiene signos de que sea un abdomen en tabla, que es un abdomen quirúrgico, ¿ok? No tiene reacción peritoneal y ustedes no le encuentran ningún agrandamiento visceral, no hay agrandamiento hepático, esplácnico, ni nada por el estilo. En función de los cuadrantes, nosotros decíamos que el dolor de este paciente era fundamentalmente en epigastrio y en mesogastrio. Uno podría pensar en qué órgano le puede estar afectando a este paciente. Estómago. Bien, fundamentalmente estómago, el esófago podría estar comprometido, pero como tiene una irradiación a mesogastrio, uno también puede pensar en intestino delgado. Ustedes saben que tenemos muchos metros y que el lugar más habitual que genera algún tipo de alarma es en el mesogastrio. Las manifestaciones clínicas, si pensamos en el estómago, es la epigastralgia, el dolor abdominal, que tiene como características saciedad precoz, plenitud postprandial, náuseas, vómitos, puede presentarse con melena, acidez y ardor. ¿Ok? Si uno pensaba en intestino delgado, es un dolor más tipo cólico, periumbilical, genera distensión, genera vómitos, diarrea y habitualmente se acompaña de pérdida de peso. A nivel epigástrico, uno puede pensar en el páncreas, que en el examen físico no lo puede llegar a ver, pero que puede generar también distintas cuestiones. El dolor epigástrico es característico que se irradia el dorso, es característico que los pacientes lo puedan describir como un dolor en cinturón, que irradia hacia ambos lados, ¿ok? Puede tener como presentación una diabetes de reciente comienzo, puede presentarse con diarrea, con esteatorrea, puede presentarse con distensión, con vómitos, ¿ok? Está dentro de los órganos que uno podría pensar en este paciente como un diagnóstico diferencial. Habitualmente las molestias de la vía biliar también generan dolor en epigastrio, fundamentalmente en hipocondrio derecho. Es un dolor mucho más tipo cólico y debería tener una presentación, en caso de ser crónico, ictericia, coluria, colia y mucho prurito por las sales biliares. Esto es como para hacer un poco un repaso en función del examen físico de qué voy pensando para ver qué es lo que le voy a pedir y qué tratamiento le voy a dar. Hígado, riñón, probablemente no lo orientaría tanto para esto, me parece a mí. No descarto nada. En el hígado claramente puedo tener un dolor epigástrico. En el examen físico no le encontré nada, no le encontré ascitis, no le encontré signos de hepatopatía, no le encontré agrandamiento hepático, por lo cual quizás no voy por ese lugar. Esto es un poco lo mismo que hablamos recién y viene de otra charla, no importa. En función de esto que yo les describí, de los órganos que pueden estar involucrados, uno puede en algún punto empezar a sindromatizar, digamos.
algún síntoma puntual, encontrarle órgano afectado y características propias de ese compromiso. ¿Ok? Esto es lo que ustedes dijeron un poco. En la enfermedad ulcerosa uno tiene un dolor epigástrico que calma con antiácidos, que puede empeorar con alimentos, que tiene saciedad precoz, que tiene plenitud postprandial, que tiene náuseas, que se puede presentar con hemorragia digestiva, como melena, y que habitualmente tiene como antecedentes la ingesta de AINES. ¿Okay? En el reflujo gastroesofágico, habitualmente uno tiene pirosis, tiene regurgitación. En la pancreatitis crónica, uno puede orientar en la anamnesis si el paciente tiene una ingesta crónica de alcohol, el dolor epigástrico es característico, irradia el dorso, empeora con la ingesta, tienen diarrea, pérdida de peso y pueden debutar con diabetes. Y así sucesivamente en todas estas cuestiones que yo no les voy a estar relatando, les va a quedar en la charla, pero para que puedan orientar desde un punto de vista sindromático en función de todo lo que ustedes ya recabaron. ¿Qué pensarían ustedes de este paciente? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales a encontrar o descartar en este paciente? ¿No? ¿Están ahí? Sí, una gastritis. Bien. Gastritis, ¿qué más? Úlcera. Una úlcera gástrica. Pancreatitis. Bien. Gastritis, una úlcera, un tumor gástrico, que tenga una pancreatitis crónica, que tenga un tumor pancreático. La isquemia intestinal es más tirada de los pelos, porque ustedes saben que cuando hay una isquemia, digamos, cuando hay una falta de irrigación en algún órgano, hay un dolor más, si se quiere, agudo y puntual. Puede ser que sea un bajo gasto, digamos, que sea como una isquemia intermitente, que se tapa y se abre, que genere circulación colateral y por eso el dolor no sea tan intenso y se transforma en crónico. Uno podría pensar en que tenga algo metabólico, una porfiria. Podría orientarlo hacia alguna cuestión funcional. Un paciente que ya lo estudiaron 100.000 veces, 25 médicos, a mí me viene la 10ª consulta, que sea algo más funcional. ¿El intestino irritable podría ser una causa de esto? ¿Qué les parece? ¿Sí, no? Podría, pero es más difuso el dolor, ¿no? Está bien. En realidad puede serlo porque el intestino irritable es bastante inespecífico, más allá de que tenga sus criterios puntuales. Puede ser cualquier cosa. Lo que sí tiene el intestino irritable, y como enseñanza o sugerencia mejor, el intestino irritable es un diagnóstico de descarte. Yo primero debería descartar que no tengo una gastritis, una úlcera, un tumor gástrico, una pancreatitis, para después poder decirle al señor que tiene un intestino irritable y darle trimebutina. Pero como es una cuestión más bien psicosomática, yo tengo que haber descartado causas orgánicas de esa molestia del paciente. Muy bien. Yo pienso, ¿qué estudio complementario le puedo ofrecer al paciente para tratar de orientar un poco más mi diagnóstico? ¿Qué le pedirían ustedes de lo que saben al día de hoy? Yo ya les puse la primera ahí. Endoscopía. Bien. Mañana viene el tío de ustedes, el abuelo de ustedes, y le dice, querido, tengo un dolor en la panza, me distiendo, después de que como, me molesta de manera moderada, ¿qué me puedo hacer? ¿Ustedes qué le recomendarían a su abuelo, a su pariente, a su amigo? Primero un laboratorio. Bien, un laboratorio. Laboratorio normal. Examen de orina. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué un examen de orina? ¿Qué te parece? Por si tiene algo renal. Ok. Sí. Te debería salir en el laboratorio, ¿no? Que se te altere la urea, la creatinina, fundamentalmente pensando en una insuficiencia renal. Pensando en un dolor abdominal metabólico por urea. Pero está bien. Una orina completa, que le da todo normal. Pasamos a las imágenes. ¿Qué le piden? Tomografía. Bien.
Acá, como no teníamos tomógrafo, le pedimos una ecografía, que era lo más rápido en la guardia, le dio normal. Le pedimos una tomografía, que le dio normal. ¿Qué más le parece que deberían hacer? En función de dónde tiene el dolor y las características. ¿Alguien lo dijo? Endoscopía. Endoscopía. Claro, habiendo hecho esto, una endoscopía. Bien. Hay, para estudiar todo lo que es el tracto digestivo, y en función del lugar en donde a ustedes les toque poder desarrollar su práctica médica, van a tener distintos métodos. Hay veces que van a contar con endoscopía de urgencia, con endoscopía programada, y hay otras veces que no van a contar. Este paciente es un poquito viejo, es del hospital. En ese momento la endoscopía se nos complicaba. Nosotros le pedimos una seriada esófago-gastroduodenal, que en realidad es que el paciente tome contraste y se van haciendo distintos tipos de radiografía para ir viendo el pasaje del contraste, pero el estudio ideal claramente es una endoscopía alta para ver y descartar lo que ustedes decían al principio. Cualquier patología esófago-gástrica y primer porción del intestino delgado que pueda tener este paciente. ¿Okay? En este caso, este paciente en particular tenía un divertículo de la tercera porción del duodeno. ¿Okay? Ustedes saben que los divertículos son imágenes saculares que generan una luz externa al órgano, que puede generar acumulación de contenido propio del intestino, de la comida, que se inflama y que genera este tipo de dolores, si se quiere, intermitentes, que no son un abdomen agudo, a menos que se perforen, y que está dentro de los diagnósticos diferenciales. Es lo mismo que el divertículo que puede aparecer en el intestino grueso, que es el más común de todos, y que es muy frecuente de ver. ¿Ok? En este caso en particular, nosotros le ofrecimos un tratamiento quirúrgico al paciente, lo cual resolvió la patología. ¿Ok? Más que nada este paciente, que es un perro verde, por decirlo de alguna manera, es para mostrarles cómo nosotros, sin pensarlo como un diagnóstico diferencial a un divertículo duodenal de la tercera porción, que es una cosa rara, orientamos dónde podía estar el problema: esófago, estómago o intestino delgado, en función del área y de las características del dolor del paciente. Claramente, si ustedes le hacían una endoscopía, lo iban a encontrar y lo iban a poder resolver. ¿Ok? Bueno, no es mucho más que esto. Abro para que pregunten lo que quieran o la duda que tengan, y ya los libero para que puedan escuchar la linda nota que se sacaron. Una pregunta, más general es igual. Con respecto al dolor crónico en general, además de tratar la causa de base, digamos, por ejemplo, en un paciente capaz oncológico o así, ¿cómo determino a quién darle un opiáceo y a quién no? ¿Y cuál darle? Está perfecto. En realidad, el tratamiento del dolor es una estrategia que habitualmente uno lo hace de manera que se pueda escalar. ¿Ok? Fundamentalmente nosotros contamos con distintos tipos de tratamientos del dolor. Tratamiento del dolor como analgésicos, que atacan propiamente el dolor, que pueden ser antiinflamatorios no esteroideos u opiáceos, y tenemos un montón de coadyuvantes, ¿ok? Corticoides, paracetamol, pregabalina, hay un montón de cuestiones que pueden colaborar y hacer sinergia con el analgésico para potenciar su función. Lo primero que uno hace, o por lo menos los escalones de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del dolor, es identificar la causa del dolor, identificar la intensidad del dolor y evaluar los antecedentes del paciente. Si es un paciente que tiene insuficiencia renal real o potencial, qué sé yo, un paciente que tiene un solo riñón, que tiene un tumor de ese solo riñón, claramente yo un antiinflamatorio no esteroideo, un diclofenac, un ibuprofeno, no le voy a ofrecer como tratamiento porque es nefrotóxico y voy a tener que arrancar claramente con un opiáceo. Ustedes saben que los opiáceos a su vez se dividen en débiles, moderados y fuertes, por decirlo de alguna manera. Uno va a empezar con un tramadol,
con codeína y puede ir escalando a morfina, fentanilo, remifentanilo y un montón de otras cuestiones. Siempre, y en el paciente ideal, uno inicia paracetamol y antiinflamatorio no esteroideo, puede agregar un coadyuvante, a ese esquema le puede agregar un opiáceo débil. Si con eso no alcanza, sube de escalón al coadyuvante, al antiinflamatorio no esteroideo y al opioide moderado o fuerte, si tiene una causa que no requiera de otro tipo de tratamiento. Digamos, si un paciente tiene un dolor neuropático crónico por una compresión radicular y yo ya fui escalando en la analgesia vía oral y con eso no resulta, tengo una causa que no estoy resolviendo, y con el analgésico no lo voy a terminar de resolver, entonces tengo que progresar o a una intervención tipo bloqueo o a una resolución quirúrgica si al paciente ya le está generando algún grado de invalidez. ¿Ok? Perfecto, gracias. Una pregunta. Bueno, sí. ¿Por qué el paciente tendría, en este caso, distensión abdominal? No me queda claro el mecanismo de la distensión en realidad. Porque viste que en el duodeno, en la tercera porción del duodeno, es una parte bastante angosta del intestino que tiene como características la absorción, el divertículo, fundamentalmente cuando se llena de alimentos o de material propio del intestino, genera inflamación, porque no es algo habitual que tenga. La inflamación te disminuye la luz, y eso te genera una éstasis del tránsito intestinal que te genera la distensión. Que, como no es una obstrucción fija, sigue pasando todo, por eso por ahí el paciente no tenía vómitos, porque terminaba teniendo tránsito, pero más enlentecido de lo habitual. Al estar enlentecido, lo que vos comías se generaba la distensión a nivel del estómago porque estaba más cantidad de tiempo de la que debía estar. ¿Se entiende? Claro, sí, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Y otra pregunta, ¿eso tiene mayor predisposición a sobrecrecimiento bacteriano? Probablemente que sí. Sí, probablemente, digamos, fundamentalmente porque te va a alterar la flora intestinal, porque, digamos, al tener más cantidad de tiempo, el alimento, el ácido clorhídrico y un montón de cuestiones, te va barriendo tu propia flora y va generando una alteración. Claramente, y está bien lo que decís vos, porque yo no lo nombré en la charla, el sobrecrecimiento bacteriano es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el paciente leve, con molestia abdominal inespecífica y distensión. Uno lo puede estudiar hoy por hoy con un test del aire expirado, en donde observa sobrecrecimiento bacteriano, hace un tratamiento antibiótico y le genera una resolución de los síntomas a un montón de pacientes. ¿Okay? Más allá de que tenga estas cosas raras como un divertículo duodenal o cualquier otra cuestión, el sobrecrecimiento bacteriano es una patología a tener muy, muy presente. Doctor, entonces, perdón, me quedé pensando, ¿la distensión se debería más a algo que pasa en la luz de las vísceras, no tanto a nivel peritoneal, o ambas causas pueden ser? No, es fundamentalmente a nivel del tracto gastrointestinal. No es tanto la distensión peritoneal en este punto. Claro. Es por esta cuestión de que, digamos, vos tenés una velocidad de tránsito de que tu proceso es 10 kilómetros por hora, por ponerte un ejemplo práctico, acá lo tenés enlentecido y vas a 4 kilómetros por hora, pero incorporaste la misma cantidad de comida y generaste la misma secreción de todo el ácido que tenías que poner para generar el proceso intestinal. Eso te va a generar que la cavidad, primero del duodeno, inicial, primera y segunda porción, y del estómago, tengan que distenderse para tenerlo más tiempo ahí dando vuelta y no que siga su proceso habitual. Es más fundamentalmente por eso la distensión. Esto es como cuando hay algún tipo de, qué sé yo, una lesión tumoral que va disminuyendo la luz de cualquier órgano hueco, ¿ok? Intestino, lo que fuese. Si uno tiene un cáncer de colon que disminuye la luz, pero que no la ocluye al 100%, ¿uno qué le pasa? Tiene una alteración del tránsito intestinal, tiene dolor abdominal, tiene distensión, porque sigue formando la misma cantidad
de materia fecal, pero no tiene la misma regularidad de evacuación, y eso genera hacia atrás la distensión. Y eso el paciente lo siente como sentirse lleno. Claro, ¿no? siente mucha saciedad y mucha distensión, mucho dolor, disconfort. Pero no, claro. al no ser una patología, a ver, habitualmente cuando uno tiene por ahí una gastritis o un tumor gástrico, tiene otro tipo de saciedad, porque inicialmente no tiene ni siquiera hambre, no quiere ni comer. En este caso, vos no tenés patología gástrica propiamente dicha, entonces tenés hambre como siempre y comés como siempre. El tema es que después de comerte una milanesa y media, tenés una distensión rara, porque no te debería pasar, pero seguís manteniendo el apetito y un montón de otras cuestiones que en una enfermedad oncológica no lo tenés habitualmente. Bien, y en la palpación eso sería como disminución de la resistencia de la pared o algo así, o solo es lo que cuenta el paciente. No. A la palpación vos lo que vas a encontrar fundamentalmente es la distensión. Podés escuchar una peristalsis aumentada, como en Lucha, que está tratando de vencer esa semiobstrucción. Lo deberías justo encontrar post-ingesta para encontrar la mayor distensión posible, pero no debería tener una resistencia aumentada de la pared, porque claramente no tiene irritación peritoneal, es algo interno. Claro, gracias. Bueno, no, doctor, sí. En un cuadro como ese, el laboratorio, ¿cómo lo esperaríamos? ¿Mostraría algo diferente? Mira, en este caso en particular de este paciente puntual, tenía todo normal. Probablemente uno pueda encontrar en algún paciente alguna determinación, algún reactante de fase aguda elevado, una eritrosedimentación, una PCR, pero no tiene ninguna determinación en particular que le genere alguna alteración. Podría ser totalmente normal el laboratorio. Totalmente normal. A menos que el paciente, cuando se hacen muy crónicos, puede tener alguna alteración nutricional porque pierda su capacidad de absorción, porque modifique su dieta por el disconfort que le genera, y uno puede encontrar anemia o puede encontrar algún déficit nutricional en el paciente. Bárbaro, gracias. Bueno, veo que no quieren escuchar las notas, ¿no? Sí. Bueno, chiquis, muchas gracias por escuchar, por las preguntas. Y Miriam, ¿seguís vos? Sí, sigo. Muchas gracias, Doc. Bueno, les mando muchas gracias. Un besito a todos. Gracias, doctor. Chao. Chao, saludos, gracias.